Ok, entonces hablaremos de preeclampsia. Este es un tema que lo van a tomar cuando lleven también el curso de obstetricia. Obviamente, ahí lo van a tomar con mucha mayor profundidad, pero es conveniente hablar de este desorden hipertensivo también, pero es propio de la gestación ahora, porque además muchos de los conceptos en medicina y no solo en cardiología se impregnan por repetición. La preeclampsia, ¿no es cierto?, es la condición más frecuente, la condición hipertensiva más frecuente de la gestación. Afecta más o menos entre el 5 al 10% de los embarazos a nivel mundial y tiene riesgos tanto maternos como para el feto. Los riesgos maternos incluyen la disrupción de la placenta, es decir, el desprendimiento de la placenta, DCBs, fundamentalmente hemorrágicos, también isquémicos, falla orgánica múltiple, puede afectar hígado, riñón, coagulación intravascular diseminada y los riesgos fetales. El principal es el retardo de crecimiento intrauterino, nacimiento prematuro y muerte fetal intrauterina. Son los riesgos con los que corre una paciente que sufre preeclampsia. Como ven ustedes, es una situación muy importante que tenemos que saber reconocer. Como ya les dije, es parte de los desórdenes hipertensivos del embarazo porque existen más de uno, no solo la preeclampsia, y en el Perú es la segunda causa de muerte materna. Más o menos afecta 3 veces más de lo que afecta a nivel mundial, ¿no? Entre 10 a 15%, a nivel mundial entre 5 a 10%. Se relaciona con 17 a 25% de muertes perinatales y, como ya mencionamos, es la causa principal de retardo de crecimiento intrauterino. Y esto también, como ya hemos mencionado, se asocia posteriormente a hipertensión arterial. Es la más frecuente de las enfermedades hipertensivas del embarazo y la definimos como la elevación de la presión arterial a cifras mayores o iguales a 140/90 a partir de la semana 20 del embarazo, asociada a proteinuria significativa o hasta 48 horas del puerperio. La proteinuria puede existir o no, pero en general es parte del concepto de preeclampsia. ¿Cuáles son los desórdenes hipertensivos del embarazo? Tenemos la hipertensión preexistente, que la sospechamos cuando la paciente o la mujer desarrolla hipertensión arterial antes de las 20 semanas. Es muy probable que esta paciente sea hipertensa. Y la hipertensión de novo, ¿no? Cuando no hay proteinuria significativa, hablamos de hipertensión gestacional o hipertensión inducida por la gestación. Cuando hay proteinuria significativa, hablamos de preeclampsia. Cuando hablamos de hipertensión arterial preexistente, asumimos que es una paciente hipertensa crónica. Ambas condiciones, o las tres condiciones, pueden persistir hasta 12 semanas después del puerperio, o sea, pueden persistir hasta 3 meses. Obviamente, la hipertensión crónica persiste en forma crónica, ¿no es cierto? Otra condición hipertensiva del embarazo es la hipertensión crónica con preeclampsia sobreagregada. Pero este es un diagnóstico diferencial de descarte, un diagnóstico diferencial tardío. Entonces, básicamente tenemos tres: hipertensión crónica, hipertensión gestacional y la preeclampsia. Existen algunas poblaciones que están predispuestas a preeclampsia, es decir, hay personas, mujeres, en las cuales de preferencia nosotros vamos a ver o tienen mayor riesgo de desarrollar preeclampsia. Dentro de estas están los extremos de la edad y los extremos de la paridad, ¿no? Las mujeres mayores, las gestantes añosas, tienden a tener más preeclampsia. Las mujeres muy jóvenes, las gestantes adolescentes, también tienden a tener preeclampsia. Los extremos de la paridad, las mujeres mayores y multíparas tienen mayor riesgo de preeclampsia. Las mujeres mayores y primíparas o primigestas también tienen mayor riesgo. Y aquellas primigestas muy jóvenes también, ¿no? Las primigravias tienen
riesgo de preeclampsia. La preeclampsia tiene algún antecedente familiar y genético, ¿no? De modo que la preeclampsia previa es un factor para que una mujer desarrolle preeclampsia en sus siguientes gestaciones. Los antecedentes familiares, si la madre tuvo preeclampsia, es muy probable que esta paciente también desarrolle preeclampsia. La obesidad, un índice de masa corporal muy incrementado, mayor de 35 también. El embarazo gemelar, la diabetes, mellitus tipo 1, algunos trastornos de la coagulación y algunos trastornos inmunológicos, como el síndrome de anticuerpos antifosfolipídicos. También los déficits de proteína C, proteína S se asocian, ¿no? A preeclampsia. Entonces, existen una serie de condiciones que favorecen el desarrollo de preeclampsia o que, por lo menos, incrementan el riesgo de desarrollar preeclampsia. Como les dije, esta patología es la causa más frecuente de retardo del crecimiento intrauterino y este niño con retardo del crecimiento intrauterino tiene más riesgo posteriormente de desarrollar hipertensión arterial o enfermedad cardiovascular. En cuanto a la fisiopatología, en realidad, pues lo que más se acepta ahora es un trastorno en la formación de la placenta. Es decir, un defecto en la implantación o en la placentación fundamentalmente, debido a que no se produce una anormal invasión de las arteriolas espirales del útero por el citotrofoblasto. Esto resulta en disfunción endotelial y en reducción de la perfusión útero-placentaria, es decir, resulta en un ambiente útero-placentario hipóxico. Normalmente, entonces, el citotrofoblasto debiera invadir a las arteriolas o a las arterias espirales y producir su remodelación, que las hace más sensibles a la vasodilatación y a la producción de óxido nítrico. La arteriola espiral en la preeclampsia no remodelada, entonces no aumenta su luz arteriolar, su luz arterial, y favorece un ambiente útero-placentario hipóxico. El flujo sanguíneo está reducido en la mujer que va a desarrollar preeclampsia, el flujo sanguíneo útero-placentario. De modo que, entonces, hay isquemia placentaria, hay un deficiente aporte sanguíneo a la placenta debido a la afección de las arterias espirales por esta anormal o ausencia de invasión del citotrofoblasto a estas arterias. Entonces se produce un sistema placentario de bajo flujo y de alta resistencia, al revés de lo normal que debiera ser un sistema placentario de alto flujo y de baja resistencia. Este ambiente útero-placentario hipóxico estimula a aquellos genes que se activan por hipoxia y comienzan a producirse moléculas angiogénicas y antiangiogénicas. Se ha visto especialmente que en la preeclampsia se producen factores, se produce en forma alterada factores antiangiogénicos. Dentro de estos está esta proteína, ¿no? La proteína soluble similar a la tiroxina 1 y la endoglina y la endoglina. Ambas moléculas son factores antiangiogénicos y ambas moléculas se producen en gran cantidad y pasan a la circulación materna. Y en la circulación materna producen disfunción endotelial. La disfunción endotelial, ¿por qué se caracteriza? Doctores, ¿por qué se caracteriza la disfunción endotelial? ¿Aló? ¿Por qué hay, doctor, aumento de sustancias vasoconstrictoras? ¿Su nombre, doctor? David Cusibomán, doctor. David Cusigomán. ¿Alguien está en desacuerdo? ¿O todo el mundo está de acuerdo? Por favor, participen
por lo menos los pocos que entran, pues estoy tomando en cuenta para vuestra nota, ¿no? ¿Nadie más? Doctor, buenas noches. Buenas noches. También se producen sustancias No, ¿por qué como se caracteriza la disfunción endotelial? por la producción de sustancias vasodilatadoras y vasoconstrictoras también, doctor, Bueno, no, no tanto. Usted es el doctor, como, como el óxido ¿perdón? nítrico Edwin Moreno, doctor. Claro, Moreno. Lo que pasa es que cuando la función del endotelio es adecuada, se producen sustancias vasoconstrictoras y vasodilatadoras, pero en forma equilibrada. La disfunción endotelial lleva a la producción, como dice el doctor Kusiwaman, de preferencialmente sustancias vasoconstrictoras, ¿no? Proagregantes y promitogénicas. Por eso es que en la paciente con preeclampsia, la agregación plaquetaria se incrementa. Se incrementa la producción de tromboxano A2. Se incrementa la producción de trombina. Cae la producción de prostaciclina. Cae la producción de óxido nítrico. Aumenta la producción de endotelina. ¿Todo debido a qué? A que pasa endoglina y esta sustancia, la proteína soluble similar a la tiroxina tipo 1. Entonces, por eso es que la paciente con preeclampsia presenta gran vasoconstricción. La hipertensión de la preeclampsia se explica básicamente por vasoconstricción. Otros factores influyen en la vasoconstricción que presenta la paciente preeclámptica. Por ejemplo, la resistencia a la insulina. La resistencia a la insulina es una característica normal del embarazo. Sin embargo, en la preeclampsia se incrementa. Y ya sabemos que la resistencia a la insulina aumenta la sensibilidad a la actividad vasoconstrictora, especialmente del sistema nervioso simpático, ¿no es cierto? Pero también de la angiotensina 2, etcétera. Aumenta entonces la sensibilidad de los vasos sanguíneos de la mujer preeclámptica a la actividad vasoconstrictora del sistema nervioso simpático. También hay cambios inmunológicos. Ocasionalmente la respuesta inmune materna al trofoblasto puede impedir la remodelación. Y esto se refiere al hecho de que en la mujer embarazada normal, las células natural killer, las células T natural killer, están activadas, estimuladas y favorecen la invasión del trofoblasto a las arterias espirales. Mientras que en la mujer preeclámptica, estas células están inhibidas y esto impide la remodelación trofoblástica de las arterias espirales. Obviamente, ya hemos descrito que hay factores genéticos, hay una clara predisposición genética. Si la abuela o la madre tuvieron preeclampsia, es probable que la paciente actualmente también tenga preeclampsia o su riesgo es mayor. Como ya dijimos, entonces, hay una reactividad vascular anormal, hay una respuesta incrementada a todas las hormonas presoras, especialmente a la angiotensina 2 y no solo a las catecolaminas. Todos los componentes del sistema renina-angiotensina están disminuidos en la preeclampsia. Esto parecería paradójico, porque hay un aumento de la respuesta presora a la angiotensina 2. Sin embargo, todos los componentes del sistema renina-angiotensina están disminuidos. Probablemente se deba también a que en la preeclampsia está disminuida la angiotensina 1,7, que es una proteína que tiene actividad muy opuesta a la angiotensina 2. La angiotensina 1,7 tiene efecto vasodilatador y se ha visto que está disminuida en la preeclampsia. Y entonces los pocos receptores que hay responden mucho a la angiotensina 2. Existe un incremento de la inflamación y el estrés oxidativo, lo que también contribuye a la disfunción endotelial en estos pacientes. Hay niveles elevados de citoquinas inflamatorias, proinflamatorias, hay un incremento de las especies oxígeno reactivas, todo produce daño endotelial y acabamos de mencionar que
daño endotelial se traduce por un desbalance entre las moléculas vasoconstrictoras y vasodilatadoras. Hay una disminución también de la actividad de la óxido nítrico sintasa. Entonces, en resumen, el ambiente útero-placentario hipóxico que se produce como consecuencia de una placentación anormal, una remodelación anormal de las arteriolas espirales, estimula la producción de factores antiandrogénicos que producen lesión endotelial. Existen otros factores como el aumento de la resistencia a la insulina, aumenta la reactividad vascular anormal a las respuestas presoras a diferentes hormonas y esto nos produce vasoconstricción. Hay disminución en la producción de óxido nítrico y también un aumento del estrés oxidativo e inflamación. Entonces, aparentemente, el centro del mecanismo de la enfermedad es el daño endotelial o la activación endotelial que se produce por una serie de factores que acabamos de mencionar. La preeclampsia tiene repercusiones a nivel de diferentes órganos. A nivel cardiovascular, ¿qué me produce la preeclampsia? Bueno, a nivel cardiovascular, el gasto cardíaco es normal o está levemente disminuido. La presión capilar pulmonar es baja o normal. Lo que sí es característico que los volúmenes plasmáticos de la paciente con preeclampsia están disminuidos y ello se traduce por un hematocrito elevado. Obviamente, si hay un incremento en la reactividad vascular a la vasoconstricción, hay una distensibilidad vascular disminuida. Rara vez, muy rara vez, las pacientes con preeclampsia hacen insuficiencia cardíaca. Si una mujer con preeclampsia hace insuficiencia cardíaca, es muy probable que tenga una cardiopatía de fondo. Entonces, rara vez la preeclampsia por sí sola produce falla cardíaca o una emergencia hipertensiva de tipo cardíaco, sobre todo falla ventricular izquierda aguda. Si la mujer preeclámptica hace falla cardíaca, tiene algún problema en el corazón, la mayoría de veces. A nivel del riñón existen una serie de cambios. Ustedes saben que en el embarazo normal hay un aumento de la tasa de filtración glomerular y un aumento de flujo plasmático renal. En cambio, en la preeclampsia disminuye la tasa de filtración glomerular y del flujo plasmático renal hasta en un 25%. Hasta en un 25%. De esta forma, como hay también problemas a nivel endotelial, se produce, como también hay problemas a nivel endotelial, se produce proteinuria por compromiso de la membrana basal, por compromiso de los podocitos y por compromiso de la matriz electrogénica. La paciente desarrolla proteinuria e hiperuricemia. La lesión típica a nivel glomerular de la preeclampsia es la endoteliosis glomerular. Endoteliosis glomerular, ¿por qué? Porque hay edema de los capilares. Edema, ¿no? A nivel capilar y se produce endoteliosis glomerular. A nivel cerebral, tal vez la complicación más seria o más temida de la preeclampsia son las repercusiones a nivel cerebral. Dentro de estas está la fase eclámptica o la fase convulsiva que se conoce como eclampsia. Entonces, por eso decimos preeclampsia. La fase convulsiva se conoce como eclampsia. La eclampsia generalmente está precedida por síntomas premonitorios, síntomas y signos premonitorios. Por eso es muy importante que ustedes, cuando sean internos, le pregunten a su paciente que pueda estar hospitalizada por preeclampsia, por diversas manifestaciones que les puede decir que en cualquier momento esa persona va a convulsionar. Y ustedes también
examinen al paciente en busca sobre todo de hiperreflexia, trastornos de la visión y cefalea severa. Cuando hemos hablado de encefalopatía hipertensiva, hemos dicho que se produce visión borrosa, visión de escotomas, disminución de la agudeza visual e incluso ceguera transitoria. ¿Por qué? Porque la eclampsia puede producirse por un fenómeno de encefalopatía hipertensiva y se puede producir por un fenómeno de edema cerebral, el cual se produce tanto por una pérdida del mecanismo de autorregulación como por isquemia cerebral. Entonces, hay un edema cerebral en la eclampsia de carácter vasogénico y de carácter isquémico. También la paciente puede presentar náuseas, vómitos explosivos, etc. Otra cosa que puede presentar la paciente, aparte de hiperreflexia, es dolor en hipogastrio o en hipocondrio derecho. En casos fatales, como les dije, incluso puede haber accidentes cerebrovasculares de tipo isquémico o de tipo hemorrágico. La lesión cerebral se puede producir, como les acabo de mencionar, tanto por isquemia como por hiperperfusión. Entonces tenemos un edema cerebral que se produce característicamente por isquemia o un edema cerebral que se produce por naturaleza vasogénica. Uno es un edema cerebral hipóxico y el otro es vasogénico. Las pacientes con eclampsia están en riesgo de morirse. Esta es la complicación más temida de la preeclampsia porque las pacientes pueden morirse en cualquier momento o durante la fase convulsiva. A nivel hepático también hay problemas que pueden llegar también a ser mortales. En el hígado se pueden producir lesiones periportales con necrosis celular y a veces hay infarto. Estos infartos pueden coalescer y se produce depósito de fibrina. Cuando coalescen los infartos se producen hemorragias periportales, hematomas y hasta ruptura hepática. La ruptura hepática puede ser una complicación muy, muy grave y mortal de la preeclampsia. De modo que esas son las repercusiones de la preeclampsia a nivel de diferentes órganos de nuestra economía. ¿Cuándo diagnostico preeclampsia? Yo diagnostico preeclampsia con estas dos condiciones. Hipertensión arterial mayor o igual a 140/90 asociado a proteinuria significativa. ¿Qué cosa es proteinuria significativa? Una proteinuria mayor de 300 miligramos por día. Sin embargo, antes se decía que esto era el criterio. Sin embargo, la proteinuria puede ser o suele ser una manifestación tardía de la enfermedad. Por lo tanto, puede no haber proteinuria y podemos diagnosticar preeclampsia cuando no existe esta condición. ¿En qué casos? Cuando existe hipertensión asociada a plaquetopenia, menos de 100.000, a función hepática alterada, aumento de la transaminasa al doble de su concentración normal, presentación de insuficiencia renal, creatinina mayor de 1.1 o el doble de la creatinina basal de la paciente en ausencia de otra enfermedad, edema de pulmón, pero recuerden que si hay edema pulmonar, generalmente la paciente suele tener otro tipo de complicaciones o aparición de alteraciones cerebrales o visuales. Entonces, si mi paciente no tiene proteinuria, es muy común. Tengo que estar atento y tratar de buscarle estas condiciones o estas alteraciones, ya sea en los exámenes auxiliares o ya sea en mi visita diaria. En otros sitios, a las mujeres preeclámpticas se les pasa visita 2 a 3 veces al día. ¿Por qué? Porque pueden convulsionar en cualquier momento. En la mañana pueden estar bien y en la tarde pueden no. Como dice la guía, ¿no? La guía europea y la guía de hipertensión arterial, como la proteinuria puede ser una manifestación tardía de preeclampsia, se debe sospechar esta cuando la hipertensión se acompaña de dolor de cabeza,
disturbios visuales, dolor abdominal, exámenes auxiliares, exámenes de laboratorios normales que acabamos de mencionar, caída significativa de las plaquetas o función hepática anormal. Entonces, esto no lo digo yo, sino está respaldado por la bibliografía. No esperen entonces, no digan que una paciente no tiene preeclampsia si no tiene proteinuria. Deben buscar otras manifestaciones de la preeclampsia. Entonces, ¿en qué forma yo abordo a mi paciente con preeclampsia? ¿Qué exámenes auxiliares le debo pedir? Miren, la guía de hipertensión dice que lo esencial es que yo le pida un análisis de orina, un hemograma completo, enzimas hepáticas, hematocrito, creatinina, ¿no es cierto? Esto no sé qué es. Un test de proteinuria, esos que se hacen con tira nada más. En una muestra simple de orina y calcular la relación entre creatinina y ácido úrico. Si esta sale menor de 30, es muy importante o excluimos proteinuria. Idealmente tengo que pedir una ecografía de los riñones, metanefrinas plasmáticas para descartar feocromocitoma, un Doppler de las arterias uterinas después de las 20 semanas para ver cómo está la perfusión uterina, ¿no es cierto? Y para ver si hay retraso de crecimiento intrauterino. Pero eso más parece del trabajo del ginecólogo. Muy bien. Entonces, ¿qué debo de buscar yo en los exámenes auxiliares de mi paciente con preeclampsia? Si tiene hemoconcentración, es decir, si el hematocrito está elevado, si hay caída de las plaquetas, como han visto, menos de 100.000, hipoalbuminemia, hiperuricemia y elevación de enzimas hepáticas. Todo eso me dice no solamente que tiene preeclampsia, sino me dice cuál está el estado de evolución de la enfermedad. ¿Por qué? Porque independientemente de su severidad, la preeclampsia se resuelve después del parto y la presión arterial se normaliza hacia los 10 días. Sin embargo, ustedes han visto aquí que puede persistir hasta los 3 meses, hasta las 12 semanas después de la gestación. Entonces, en algunas personas puedo ver hasta eso, ¿no? Ocasionalmente, podemos visitar a nuestra paciente todos los días, vamos y le preguntamos sobre las manifestaciones, digamos, premonitorias de complicación como la eclampsia, y la paciente nos responde, no, estoy bien, ¿no? Le dicen a la paciente, ¿le duele la cabeza? No. ¿Hay trastornos de la visión? No. ¿Visión descontrolada? No, doctor. ¿Le duele la boca, el estómago? No. ¿Le duele? No. Pues está asintomática y ustedes se quedan tranquilos. Grave error. Tienen que fijarse en los exámenes auxiliares y buscar esto. ¿Por qué? Porque se puede encontrar con este síndrome. El síndrome de HELP. ¿Qué significa? Significa hemólisis. L es enzimas, L, liver, hepáticas, hemólisis, enzimas hepáticas elevadas y plaquetas bajas. La reducción de las plaquetas, la elevación de las enzimas hepáticas y la evidencia de hemólisis nos dice que estamos ante un síndrome de HELP, que es tan mortal como la eclampsia. Las pacientes hacen coagulación intravascular diseminada, shock y muerte. Nuevamente, entonces, recuerden qué síntomas y signos de alarma en la paciente con preeclampsia que deben ustedes recordar. Dolor de cabeza, dolor en epigastrio, náuseas y vómitos, trastornos de la visión, tinnitus, irritabilidad, epigastralgia, como dice arriba, hiperreflejia generalizada. Y bueno, cuando ya hay estupor, olvídense, la paciente se va a morir en cualquier momento. Si la paciente convulsiona, se puede morir en cualquier momento.
¿Podemos prevenir la preeclampsia? Sí, podemos prevenir o reducir el riesgo de desarrollar en preeclampsia, pero en poblaciones seleccionadas. Poblaciones seleccionadas. ¿Y cuáles son estas poblaciones seleccionadas? Aquellas mujeres que se encuentran en riesgo de preeclampsia. ¿Quiénes son? Las que desarrollaron preeclampsia previa, hipertensión en un embarazo previo, las que tienen enfermedad renal, las que tienen enfermedades autoinmunes, como el síndrome antifosfolipídico, como el lupus eritematoso, las pacientes con diabetes, las pacientes con hipertensión crónica. En riesgo moderado también el primer embarazo en una mujer mayor de 40 años o un intervalo de embarazo de más de 10 años, obesidad, historia familiar de preeclampsia o múltiples embarazos. Entonces, todas estas son mujeres que tienen alto riesgo o moderado riesgo de desarrollar preeclampsia. A todas ellas se recomienda utilizar aspirina de 75 a 162 miligramos por día, desde la semana 12 hasta la semana 36. ¿Por qué hasta la semana 36? ¿Alguno podría responder? ¿Por qué no le doy hasta el final de la gestación? ¿Aló? Doctor, porque la preeclampsia puede persistir después del parto. ¿Nombre? Hay Machaca Yuri, doctor. ¿La preeclampsia qué? Puede persistir después del parto. ¿Y qué tiene que ver la aspirina con eso? No, se indica que se da hasta la semana 36. Sí, claro, pero ¿cuándo es a término un bebé? ¿Ustedes no saben eso todavía? A las 40 semanas. La pregunta es, ¿por qué le doy aspirina solo hasta la semana 36? ¿Alguno sabe? Porque puede ocasionar cierre prematuro del conducto arterioso. ¿Perdón? Cierre prematuro del conducto arterioso. ¿Su nombre? Milagros Escobedo. ¿Perdón? Milagros Escobedo. Así es, doctor Escobedo. Esa es la respuesta. Porque puede ocasionar cierre prematuro del ductus arterioso. Algunas mujeres se recomienda el suplemento de calcio, ¿no? En pacientes que tienen una ingesta baja del mismo. Pero lo más importante es tener en cuenta estas poblaciones de riesgo para desarrollar preeclampsia y poder utilizar esto, aspirina, entre las 12 semanas y las 36 semanas. ¿Y por qué no le doy antes de las 12 semanas? ¿Por qué no le doy antes de las 12 semanas? ¿Alguno sabe? Por favor, si no saben, digan no sé, por lo menos. Es por la organogénesis, doctor. Claro que sí, porque hasta las 12 semanas se completa la organogénesis y está contraindicado o no es aconsejable dar ninguna pastilla durante ese periodo, ¿no es cierto? ¿Cómo abordamos una paciente con preeclampsia? Si la paciente tiene hipertensión leve, ¿no es cierto? El tratamiento, debemos instituir tratamiento para la hipertensión. Y las primeras elecciones son metildopa, labetalol, no beta bloqueador común y corriente, labetalol, los calcio antagonistas de tipo dihidropirínico, ¿no es cierto? No el de acción corta, y está contraindicado los ARA2, los ECA inhibidores y los inhibidores de la renina. ¿Debido a qué? A que tienen efectos adversos neonatales. ¿A qué se refiere eso? Muerte fetal intrauterina. En la hipertensión arterial severa, una paciente con una presión arterial mayor de 170 o 110 de diastólica, la hospitalización es mandatoria. Hay que tratarla con
labetalol endovenoso, no tenemos labetalol endovenoso, no tenemos ni cardipina, no tenemos esmolol, no tenemos hidralazina, no tenemos urapidil. Lo que tenemos es metildopa oral, ¿no? Y calcio antagonistas de tipo dihidropirínico. Es muy importante utilizar el magnesio, ¿ya? El magnesio en las crisis hipertensivas, no para bajar la presión, sino para prevenir las convulsiones. Para prevenir las convulsiones. Si la paciente hace edema pulmonar, entonces la tratamos con nitroglicerina. El nitroprusiato de sodio se debe evitar usarlo por periodos largos, ¿no? Sobre todo cuando, por el riesgo de producir envenenamiento por los metabolitos del nitroprusiato, por cianatos, ¿no? En general, como ya les he dicho, la preeclampsia del cuadro cede con el término de la gestación. ¿Cuándo está indicado el término de la gestación? A pesar de que esté asintomática, pero que está con preeclampsia, a las semanas 37 ya hay que terminar la gestación, a pesar de que esté asintomática. El parto debe ser lo más rápido posible cuando ya le encontramos signos premonitorios de eclampsia, dolor de cabeza, trastornos visuales, visión de lucecitas, escotomas, disminución de la agudeza visual o los desórdenes hemostáticos que hemos hablado, plaquetopenia, elevación de la creatinina, elevación de las enzimas hepáticas fundamentalmente, ¿no? Después del parto, si la hipertensión persiste, cualquier droga se recomienda, con excepción de ¿qué? De la metildopa, porque puede producir depresión postparto. Durante la gestación hay que evitar el atenolol y el nifedipino porque tienen alta concentración en la leche y le van a bajar la presión al neonato. Preferir los calcio antagonistas de acción prolongada o si quieren cualquier otro agente hipertensivo. Que inhibidores o ARA2 ya se puede dar después del parto. El desarrollar preeclampsia es un problema para las mujeres. ¿Por qué? Porque tienen un riesgo incrementado de hipertensión arterial en el futuro y de enfermedad cardiovascular, llámese DCB, enfermedad cardíaca isquémica, infarto, posteriormente en la vida. Entonces, tengan eso muy, muy presente. La hidralazina no es la droga de elección, aunque sí la podemos utilizar, sin embargo, se asocia a efectos perinatales más frecuentes que otras drogas. Todavía se utiliza, ¿no es cierto?, cuando otros tratamientos fallan en controlar la presión. El urapidil endovenoso también puede ser considerado, como ya hemos mencionado. Entonces, ya hablamos de las recomendaciones, las dosis bajas de aspirina en las poblaciones de alto riesgo, y hemos dicho quiénes son, no utilizar medicamentos preventivos que no han sido probados, antioxidantes, antihipertensivos, etc. Muy bien. ¿Alguna pregunta? Doctor, Sí. doctor, buenas noches. Los pródromos de la eclampsia pueden aparecer cuando la paciente tiene hipertensión leve. Esa es una muy buena pregunta, doctor. Por supuesto que sí. Hemos dicho ayer o el otro día cuando hemos hablado de encefalopatía hipertensiva que el mecanismo de autorregulación cerebral depende de las presiones basales de las personas, ¿no es cierto? Y eso explicaba el hecho de que algunas personas puedan desarrollar encefalopatía hipertensiva con hipertensiones leves. Y uno de estos casos es la preeclampsia, doctor. De hecho, el mecanismo de autorregulación cerebral de una mujer preeclámptica que previamente no es hipertensa, entonces se va a romper con elevaciones modestas de la presión arterial y la paciente puede presentar prodromos. Esa es una muy buena pregunta. ¿Por qué? Porque el control de la presión arterial, doctor, no le garantiza a usted que la paciente va a ir bien. Por eso es que se tienen que ir continuando fijando
De repente usted le controla la presión arterial y tienen que continuar fijándose en cómo van sus plaquetas, cómo va su creatinina, cómo van sus enzimas hepáticas. Eso es muy importante. ¿Ya? ¿Para qué entonces usted le da tratamiento antihipertensivo a la paciente? ¿Para proteger a quién? ¿Al feto o a la paciente? A la paciente, doctora. A la paciente. De hecho, el tratamiento antihipertensivo le produce mayor estrés al feto y reduce aún más la perfusión uterina. Entonces, que controlar la presión o el uso de antihipertensivos no es garantía de que la paciente vaya a ir bien. ¿Ya? Y sí, una mujer con elevaciones leves puede tener prodromos de preeclampsia. O sea, esa es una muy buena pregunta porque me permite decirles que a todas las mujeres que estén hospitalizadas con preeclampsia, ustedes tienen que buscarle esos síntomas previos a la eclampsia. A todos, independientemente de su cifra de presión arterial. Porque cualquiera puede convulsionar. ¿Sí? ¿Se ha entendido? Sí, doctor, gracias. Ok. ¿Alguna otra pregunta? Doctor, entonces, en ese caso, si la paciente tiene hipertensión leve y tiene los pródromos de la eclampsia, entonces a esa paciente también hay que darle sulfato de magnesio. Se le da sulfato de magnesio y se termina la gestación. Independientemente de la edad gestacional. Sí. ¿Por qué? ¿Por qué cree usted, doctor? Para evitar que convulsione, doctor. No, claro, o sea, ¿por qué? Ya, usted, el sulfato de magnesio es para evitar que convulsione. Pero aparte de darle, yo le he dicho, se le da sulfato de magnesio y terminamos la gestación. Independientemente de la edad gestacional. ¿Por qué cree usted, doctor? Porque con la gestación se va, o perdón, con el parto se va a solucionar el problema de la preeclampsia. Puede ser. ¿Por qué no? Al revés. Tiene que verlo al revés. Porque si esa paciente convulsiona, si esa paciente hace eclampsia, su riesgo de morirse es muy alto. O sea, tiene que ver al revés, tiene que verlo no como la solución, sino tiene, obviamente es la solución, sino tiene que verlo en el sentido de proteger a la paciente. Lo que quiero que sepa es que usted, lo que tiene que evitar es que la mujer convulsione, que haga eclampsia o que haga HELP. Eso tiene usted que evitar. Para evitar que convulsione o haga HELP, usted tiene la parte clínica y la parte laboratorial. Si ve que está yendo mal, tiene que terminar la gestación. ¿Por qué? Porque en ambas situaciones, si convulsiona o si hace HELP, esa paciente tiene alto riesgo de fallecer. Y la muerte de una mamá es una tragedia. No es tanto así la muerte de un papá. ¿Está claro? Sí, doctor, gracias. Ok. ¿Alguna otra pregunta? Muy bien, entonces nos vemos mañana. Gracias, doctor, hasta mañana. Chao, hasta Hasta mañana. mañana, doctor. Chao.